En esta semana vamos a hacer una recapitulación de los temas que estábamos revisando la semana pasada. Vamos a ver si no se han olvidado. Primero, hicimos un recuento de qué era hidrología. Vamos a ver si algún voluntario quiere participar y se recuerda cuál era el concepto de hidrología. Es la que se encarga de estudiar los procesos físicos y químicos del agua. Bien, y mecánicos del agua, muy bien. Dentro de la hidrología había un proceso muy importante que era el ciclo hidrológico. ¿Y a qué se refería el ciclo hidrológico en su concepto? ¿Cómo pueden definir el ciclo hidrológico? El movimiento del agua en nuestro planeta. El movimiento del agua en nuestro planeta. Muy bien. Ese movimiento del agua en nuestro planeta se daba principalmente gracias a dos factores. ¿Cuáles eran esos factores o componentes que permitían que se dé el ciclo hidrológico? ¿Se acuerdan? La radiación solar y la gravedad parece que era. La radiación solar y la gravedad. Muy bien. Sí, sí. La radiación emitía un tipo de energía, ¿verdad? Si ustedes observan en su pantalla, aquí tenemos al Sol, ¿verdad? Este Sol está emitiendo una radiación solar, energía lumínica. Esta energía lumínica es medida como por watts por metro cuadrado y recae sobre un cuerpo líquido, ¿verdad? En esta imagen tenemos un cuerpo líquido que está aquí en reposo. Esta radiación también recae sobre superficie terrestre que puede contener humedad en ese momento. Al momento que recibe la radiación prolongada por un cierto tiempo, este cuerpo líquido, que valga la redundancia, está en cuerpo líquido, sufre un cambio. Va a sufrir un cambio de estado líquido a estado gaseoso. Al momento que cambia de estado líquido a gaseoso y se produce el ascenso hacia arriba, ¿cómo se va a dar su ascenso ahí? ¿Cómo se dará su ascenso ahí? ¿Lento? ¿Rápido? Pregunta al público. ¿Cómo se dará el ascenso? ¿Rápido? ¿Lento? Inge, ¿puede repetir la pregunta? Sí. Una vez que el Sol emitió la radiación sobre el cuerpo que estaba en reposo, este cuerpo líquido va a sufrir un cambio y va a pasar de estado líquido a estado gaseoso. En ese cambio, en ese proceso que se llama evaporación, se da un ascenso. ¿Y ese ascenso cómo será? ¿Rápido? ¿Lento? Es rápido. Rápido, ¿verdad? Muy bien. Ese ascenso abrupto, un ascenso muy rápido que se da desde esta parte de aquí hacia la atmósfera, se da de forma rápida. ¿Y se da por qué? ¿Por qué motivo se dará ese ascenso ahí? Este ascenso aquí. ¿Por qué se da de forma rápida ahí? Porque a mayor altura es menor la gravedad. Por ahí va. ¿Alguien más que le quiera ayudar a don Roberto? ¿Por qué se dará el ascenso de forma abrupta de aquí, desde este punto, hacia la atmósfera, del agua que está cambiando de estado líquido a estado gaseoso? ¿Algún voluntario que le quiera aportar a don Roberto? Estaba cerca.
Vamos a ver. Vamos a preguntarle al público, a ver si no se olvidaron. Vamos a preguntarle a Vladimir. ¿Está por aquí Vladimir? Sí, Inge. Muy bien. ¿Cómo o por qué se da ese ascenso abrupto del agua que estaba en estado líquido y que está pasando a estado gaseoso ahí? Yo concordaba con el compañero, pero no dice que se aproxima nomás a la respuesta, pero no es. Muy bien. ¿Algún otro voluntario? Vamos a preguntarle a William. ¿Está por aquí William? ¿Está por aquí William? No está William. Vamos a preguntarle a Silvia. ¿Está por aquí Silvia? No está Silvia. Vamos a preguntarle a Evelyn. ¿Está por aquí Evelyn? Sí, ingeniero. Muy bien. Ay, ingeniero, por la altura, yo digo. Por la Por altura, la muy bien. ¿Y presión. la altura? Muy bien. ¿Y la altura en qué se relaciona ahí? Era con los cambios atmosféricos. Con los cambios atmosféricos, sí. ¿Con qué tipo de cambio? Ahí no era con la gravedad. Sí, es algo que está relacionado con la gravedad. Vamos a preguntarle a alguien más que le ayude. Está por aquí Lady Murillo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿A qué se producirá ese cambio o ese ascenso abrupto aquí? Por lo que se puede observar, ingeniero, pues en mi concepto pues, sería por, como dijo la compañera, concuerdo con lo que dice, por la altura y a través de los cambios que hay una evaporación que viene a ser fuerte, ¿ya? Y pues ahí hay una duda que no entiendo y eso es lo que usted creo que nos está preguntando. Hasta ahí nomás sería mi concepto. Inge, ¿no era por lo que a mayor altura hay menor cantidad de oxígeno, entonces el ambiente es más liviano, más arriba? Muy bien, muy bien. Correcto, lo que dijo sus compañeros y lo que dice don Roberto. En este punto, la presión atmosférica, y en este punto, la presión atmosférica. ¿Dónde habrá mayor presión atmosférica? En la parte de abajo. Acá va a haber mayor presión atmosférica. Y acá, Menor. Menor. menor presión atmosférica. ¿Sí? ¿Hasta ahí concordamos? Entonces, Sí. al haber aquí menos presión atmosférica, como dice don Roberto, aquí va a ser un aire más liviano. Mientras que acá, al existir mayor presión atmosférica, va a haber un aire un poco más pesado. Entonces, cuando el vapor de aire o el agua que está cambiando de estado líquido a gaseoso sube hacia la atmósfera, se va a encontrar con un diferencial de presión. Es decir, salir de una zona de alta presión a una zona de menos presión, y es ahí donde se produce el ascenso abrupto de forma rápida. Entonces, una vez que el vapor de agua está subiendo o sube a la atmósfera, da lugar a que se dé otro proceso. ¿Qué proceso se da arriba? Condensación. La condensación, muy bien. ¿Y el proceso de la condensación a qué se refería? Vamos a ver si recordamos. Aquí tenemos el proceso de la condensación. ¿Ahí? ¿Algún voluntario? ¿Cómo era la pregunta, ingeniero? El proceso de la condensación, ¿qué nos decía? ¿Qué significaba o qué Ay, la condensación. condensación?
Una vez que el vapor de agua subió acá y se Pasar de forma gaseosa a forma líquida, ¿no? muy bien, el proceso de la condensación es el cambio a la inversa, de estado gaseoso a estado líquido, ¿no? Para que ocurra la condensación, debe existir un proceso que se llama enfriamiento adiabático. Es decir, todo ese vapor de agua debe enfriarse, humedecerse y convertirse en humedad, previo a la formación de las gotas de agua. Y para que se forme una gota de agua, ¿qué se necesitaba? Vamos a ver si recuerdan la clase anterior. Ingeniero, disculpe, antes de eso, justamente lo que usted nos estaba explicando del enfriamiento adiabático, ¿cómo controlamos o cómo la naturaleza controla ese enfriamiento que sea adiabático? Muy bien, muy buena pregunta. La naturaleza en los ambientes tiene diferenciales de presión, ¿sí? Y tiene diferenciales de temperatura. Entonces, el aire, cuando se da una formación de ascenso abrupto, se va ubicando en zonas que tienen diferencial de presión y en zonas que tienen diferencial de temperatura. Entonces, al momento de encontrarse en zonas diferentes a las que estaban antes situadas, se produce este proceso. Si lo relacionamos con la vida diaria, cuando nosotros nos encontramos con mucha gente o con un ejercicio físico y cambiamos o ingresamos a una refrigeradora, ¿cómo se dará ese cambio? ¿Sí? ¿Cómo observarían ahí ese cambio de la persona? ¿Algún voluntario? ¿Cómo observar? O sea, de lo que la persona está con una temperatura elevada e ingresar a un cuarto frío. Sí, más o menos. ¿Cómo reacciona? Se descompensa. ¿Se puede descomponer? Sí, muy bien. Pero ahí el calor de la persona intercambiaría con el cuarto frío. Intercambiaría, sí. Pero, o sea, y no habría ninguna pérdida de calor, o sea, del sistema para que sea adiabático. Se da ese vapor se transforma. Es decir, todo ese vapor se humedece. Por ejemplo, cuando ustedes han visto oficinas que utilizan mucho aire acondicionado y observan las ventanas y afuera hace mucho calor, ¿qué han observado en esas ventanas? Empañan. Se empañan, ¿verdad? ¿Por qué será? ¿Se han preguntado por qué es? Por el cambio de temperatura que hay de un ambiente a otro. Porque hay un choque de dos zonas. Una zona que está totalmente aclimatizada, muy fría, y otra zona afuera que está a una diferente temperatura. Entonces, toda esa corriente de aire, todo ese vapor, al chocarse con un diferente ambiente, cambia su forma original y hace que se humedezca ese paño del vidrio. Lo mismo sucede acá. Todo ese vapor de aire, toda esa corriente cálida de vapor de aire, al momento que sube de forma abrupta, se encuentra con zonas más frías, con zonas de presión diferente, diferenciales de presión y diferenciales de temperatura, que hace que se humedezca y se produzca un enfriamiento adiabático. ¿Sí? Una vez que ya está acá, una vez que ya se produce el enfriamiento adiabático, se necesita que se forme una gota de agua. Y para que se forme una gota de agua se necesitaban 3 elementos o 3 formas que permitían que se forme el centro de una gota de agua. ¿Cuáles eran esos elementos? Era el polen, polvo y el smog. El polen, el polvo y el smog. Muy bien. Ajá. Esos 3 elementos, lo voy a dibujar por aquí, una gota de agua. Esa partícula era observable a simple vista.
No. No, ¿verdad? Eran no observables a simple vista, ¿no? Estos núcleos higroscópicos permiten que toda esa humedad que está cambiando de estado gaseoso a estado líquido se agrupe en el núcleo higroscópico y dé lugar y del origen a una gota de agua. Y estas gotas de agua que se están formando a través de los núcleos higroscópicos, que pueden ser polen, polvo o smog. Estas gotas de agua que se están formando, ¿a dónde se almacenarán? En las nubes. En las nubes, ¿verdad? Entonces, se almacenan en las nubes y en estas nubes que están aquí, interviene un factor ambiental previo a su descarga que se denomina humedad relativa y humedad absoluta. Entonces, ¿qué significa humedad relativa y qué significa humedad absoluta? Significa básicamente que humedad absoluta de estas nubes es la capacidad máxima que puede almacenar de vapor de aire en esta zona o en estas zonas, la capacidad máxima que puede almacenar de vapor de agua, y la humedad relativa es la cantidad de vapor de aire, de agua, perdón, la cantidad de vapor de agua presente en ese momento en relación a la cantidad total que puede almacenar. Por ejemplo, si nosotros hablamos que en la atmósfera existe una humedad relativa del 50%, significa que en el ambiente la cantidad de vapor de agua que las nubes tienen presentes en ese momento es al 50%. Y que existe un espacio o un excedente para que pueda almacenar, ¿qué cantidad? ¿Qué cantidad faltaría ahí? Otro 50%. Otro 50%. Por lo tanto, la primera condición que existe para que se dé la lluvia o para que pueda ocurrir un evento de lluvia es que la humedad relativa se encuentre cerca o sea igual o cercano al 100%. Es decir, todas estas nubes de esta localidad se encuentren llenas o cargadas de vapor de agua, donde ya no exista más espacio y se produzca una descarga de agua. La otra condición que se podía dar, la lluvia, se daba por cambios o variaciones en la temperatura y variaciones en la presión, ¿sí? Estas variaciones hacían que todas las nubes que estaban cargadas de vapor de agua sufran inestabilidad. Y al momento de sufrir inestabilidad en sus cargas de vapor de agua, producían que se descargue el contenido que tenían en las nubes. La otra forma o la otra condición que se podía dar la lluvia es cuando todo el vapor de agua que está siendo transportado por las nubes se encuentren, vamos a dibujarle aquí, se encuentren con relieves o montañas, ¿sí? Al momento que todo ese vapor de agua viaja en la atmósfera, el momento que está viajando se choca con relieves, produce que esta zona, que es conocido como el Barlovento, esta zona que es conocido como Barlovento,
la zona en la cual es antes del choque con la montaña, descargue todo el agua que contenía a la otra zona o al otro lado de la montaña. Y esta zona, después de la montaña, es conocido como sotavento, ¿sí? Y en este lugar es donde descarga el agua luego del choque orográfico. Es por eso que teníamos tres condiciones o tres formas que podía ocurrir la lluvia. El primero, que la humedad relativa esté cercana al 100%. El segundo, que ocurran variaciones en la temperatura y la presión. Y la tercera, a través de un choque orográfico en estas dos zonas, barlovento y la descarga de agua en el sotavento. Hasta ahí fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Una vez que hemos visto la precipitación, ya cae el agua, ¿verdad? Entonces teníamos aquí las nubes. Vamos a ponerle una división primero. Esta es la semana 2. ¿Sí? Una vez que ya teníamos la formación de la precipitación, ¿sí? Digamos que ese dibujo son nubes, ¿no? Una vez que ya se puede dar de las tres formas, cualquiera de las tres formas, se dio la lluvia. ¿Sí? Vamos a dibujar unas gotitas, ¿eh? Una vez que se da la lluvia, el agua, ¿qué dirección va a tomar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Abajo. Hacia abajo, ¿verdad? Muy bien. Y el agua, vamos a dibujarle aquí, ¿sobre qué va a caer? Sobre una superficie. Sobre una superficie, muy bien. Entonces, el agua va a caer sobre varias superficies. Puede caer, ¿sí? Entonces, vamos a hacerle varios dibujos. El primer actor, aquí vamos a poner el suelo. Todo esto es suelo, ¿sí? Aquí tenemos una montaña. Y el tercer actor, el segundo actor, perdón, son los árboles. Y el tercer actor acá, vamos a ponerle un río, ¿sí? Con esa imagen que ustedes observan, el agua puede caer ¿dónde? Puede caer en el suelo, puede ser interceptada por los árboles. Y el río. Y en el río, ¿verdad? ¿A dónde más creen ustedes que puede caer el agua? Otro actor más que pueda recibir el agua. ¿Dónde más? Las montañas. Las montañas, sí, aquí está, miren, las montañas, vamos a dibujarle. Todos estos son montañas. Aquí tenemos una montaña, una montaña, una montaña, y aquí tenemos el río. Perdón. Aquí tenemos el río. Todo esto es el río. ¿Dónde más puede caer el agua cuando llueve? En los mares. En los mares, ¿verdad? Entonces, supongamos que este río tiene una conexión. En algún momento llega al mar. ¿Sí? ¿Dónde más? También puede llegar a los techos de la casa y esos techos van a derivar para consumo humano o directamente van a caer sobre el suelo, ¿no? Pero en algún momento llegan aquí al suelo o para consumo. Entonces vamos a analizar cómo se da el proceso hidrológico una vez que el agua cae en el suelo, ¿verdad? Ese ciclo hidrológico, cuando llega a este punto de caer sobre el suelo, da origen a dos procesos, ¿sí? A dos procesos naturales.
El primer proceso que vamos a conocer es el de infiltración. ¿Sí? El primer proceso que da origen el ciclo hidrológico, infiltración, y el otro proceso que da origen ahí también es el de escorrentía. ¿Sí? Y antes de conocer, ¿sí? Antes de conocer qué es el ciclo hidrológico en estos dos procesos, vamos a dibujar algo que se llama perfil del suelo. No sé si han escuchado alguna vez a alguien o algún compañero o compañera hablar del perfil del suelo. ¿Han escuchado antes hablar? ¿No? Muy bien. ¿No han escuchado? ¿Alguien? No, Inge. No, Primera vez. Muy bien. No importa. El perfil del suelo es el corte vertical de la capa de la superficie terrestre. ¿Sí? A eso le llamamos perfil del suelo, a un corte vertical. ¿Qué significa un corte vertical? Imagínense que ustedes están en un cumpleaños y se encuentran por partir la torta o el pastel. Entonces, ¿cómo hacen el corte para entregar a cada uno una porción de las personas que asisten al cumpleaños? ¿Cómo hacen el corte? Hacen el corte hacia abajo. Y cuando ustedes miran de un ladito de ese corte, ¿qué pueden ver en el pastel? A ver, imagínense, ¿qué observan ahí? Las capas que tiene. Las capas que tiene, ¿verdad? Tienen unas rayitas. Imagínense, vamos a dibujar un pastelito, ¿ya? Más o menos así parece que es. Así. Más o menos así es un pastel, ¿verdad? Imagínense que es un pedazo de pastel que les tocó a ustedes. Entonces tenemos aquí. Esta primer línea corresponde a Nutella. Esta segunda le pusieron una capa de vainilla. Esta de acá le pusieron chocolate. ¿Sí? Cuando hicieron el corte de este pastel, se observa la línea. Lo mismo, si nosotros nos trasladamos aquí a la imagen del perfil del suelo, voy a borrar el pastel aquí un ratito. Cuando se hace una excavación de un espacio que se denomina calicata, se puede observar el perfil del suelo. Y este perfil del suelo está constituido por horizontes. Cada uno de estos de aquí se llama horizonte. ¿Sí? Horizonte, horizonte, horizonte. Horizonte y horizonte, que dependiendo la clasificación taxonómica del USDA, que es la que emite la clasificación taxonómica de suelos, va a emitir una diferente categorización dependiendo las características físicas, morfológicas, químicas del suelo que compartan cada horizonte. Y esas características que denominan un horizonte hacen que esta línea que está aquí tenga propiedades diferentes a esta otra línea. ¿Sí? Son diferentes. Igual, esa línea que divide ese horizonte tiene características diferentes a este otro horizonte. ¿Sí? Y eso es el estudio del suelo que se encarga de estudiar cuáles son esas características y de clasificar taxonómicamente a qué tipo de horizonte corresponde un determinado suelo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver el perfil del suelo acá?
los horizontes. Y tiene que ver en estos dos procesos de infiltración y de escorrentía. ¿Por qué? Si nosotros tomamos dos perfiles del suelo, vamos a tomar dos perfiles del suelo, aquí, y los dos perfiles del suelo corresponden a dos tipos de suelo que son completamente diferentes. El primer ejemplo que vamos a tomar es de un suelo arenoso y el segundo ejemplo, el primer ejemplo es suelo arenoso y el otro ejemplo, un suelo arcilloso. Entonces tenemos un perfil del suelo arenoso y tenemos un perfil del suelo arcilloso, ¿sí? Este ejemplo de aquí es similar a un perfil del suelo que corresponde a un suelo arenoso y este otro ejemplo, el número 2, corresponde a un perfil del suelo que corresponde a un suelo arcilloso. Entonces vamos a ver primero cómo es la característica del suelo arenoso y del suelo arcilloso para poder entender cómo actúa la infiltración y la escorrentía, ¿sí? Pues bien, en los suelos arenosos, los tamaños de partículas, ¿sí?, que están observando en su pantalla, son un poco más grandes, ¿sí? Esos tamaños de partícula de los suelos arenosos pueden oscilar de 0.05 milímetros a 2 milímetros, ¿sí? Esos tamaños de partículas, como ustedes observan ahí, que pueden llegar hasta 2 milímetros, son grandes.